Hola, ¿qué tal hermanos? Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de esta semana. En esta ocasión lleva por título Las reglas del conflicto. A lo largo de la Biblia encontramos que el gran conflicto no es simplemente una lucha de poder entre el bien y el mal, sino una disputa sobre el carácter de Dios y los principios que rigen su gobierno. Dios podría haber erradicado el pecado en sus inicios, pero en su infinita sabiduría eligió permitir que el mal se manifestara plenamente. ¿Para qué? Para que todo el universo pudiera ver sus consecuencias. Sin embargo, esto no significa que Dios haya dejado que Satanás actuara sin restricciones. Existen reglas dentro del conflicto cósmico, reglas que garantizan el libre albedrío y la justicia, y en esta lección exploraremos cómo funcionan estas reglas y qué implicaciones tienen para nuestra vida diaria. Estudiaremos también el papel de Satanás como usurpador y acusador del mundo, y cómo Jesús vino a deshacer sus obras y garantizar la victoria final del bien. Comprender esta dinámica nos ayudará a confiar en Dios, incluso cuando enfrentemos pruebas y sufrimiento. Te invito a que antes de comenzar puedas elevar una breve oración en donde le pidas a Dios que abra tu mente y corazón para poder escuchar el mensaje que tiene para ti en este día. Un ángel demorado. Daniel 10 del 1 al 14 describe su ayuno durante 21 días, mientras un ángel lucha contra las fuerzas del mal hasta que Miguel interviene. Esta historia nos muestra que el conflicto cósmico no es solo un concepto abstracto, sino una realidad que afecta incluso a los ángeles de Dios. Satanás y sus fuerzas luchan para obstaculizar los planes divinos, pero Dios ha establecido límites dentro de los cuales esta batalla se desarrolla. El retraso del ángel nos revela que hay fuerzas del mal que se oponen activamente a los propósitos de Dios, no porque Dios no tenga poder absoluto, sino porque respeta el marco de este conflicto, asegurando que su gobierno sea justo y basado en el amor. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra relación con Dios para resistir la oposición espiritual en nuestra vida? ¿Cómo afecta nuestra oración en el desarrollo de esta batalla celestial? El dragón de Apocalipsis. Apocalipsis 13 del 1 al 8. Satanás, el dragón, delega su poder a la bestia, que persigue al pueblo de Dios. Este pasaje revela que el conflicto cósmico no solo se desarrolla en el ámbito espiritual, sino también en el terreno político y religioso. Satanás ha influenciado a poderes terrenales para oponerse al reino de Dios y para engañar al mundo con falsas doctrinas y sistemas de adoración corruptos. El hecho de que el dragón transfiera su autoridad a la bestia demuestra que hay una estructura organizada en la obra del mal. Satanás no trabaja solo, sino que actúa a través de sistemas humanos que se oponen a la verdad de Dios. Sin embargo, la Biblia nos asegura que su tiempo está contado y que Dios triunfará. ¿Cómo podemos discernir las estrategias de Satanás en el mundo actual para permanecer fieles a Dios? ¿Cómo nos protege la verdad bíblica de ser engañados? ¿Estás escudriñando lo suficiente las Escrituras para protegerte de los ataques del enemigo? El caso de Job. En los primeros capítulos del libro de Job, vemos que Satanás lo acusa delante de Dios y recibe permiso para probar su fidelidad. El relato de Job nos da una visión única del conflicto en la corte celestial. Nos muestra que Satanás tiene acceso limitado y que Dios permite ciertas pruebas, pero siempre con restricciones. Job no sabía lo que estaba ocurriendo en los cielos, pero su fidelidad a Dios, a pesar del sufrimiento, demostró que Satanás estaba equivocado. Este relato nos enseña que la obediencia de Dios no debe basarse en bendiciones materiales, sino en una relación genuina con Él. ¿Cómo podemos confiar en Dios incluso cuando enfrentamos pruebas que no entendemos? ¿Qué podemos aprender de Job sobre la perseverancia de la fe? El gobernante temporal de este mundo. Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo. Satanás ha usurpado el gobierno del mundo, pero su tiempo es limitado.
Jesús reconoció que Satanás tiene dominio sobre este mundo de manera temporal, lo que explica por qué vemos tanto sufrimiento y maldad a nuestro alrededor. Sin embargo, la misión de Cristo fue precisamente la de derrotar a Satanás y recuperar el gobierno legítimo sobre la creación. ¿Cómo podemos vivir con la seguridad de que el reinado de Satanás terminará y que Cristo triunfará? ¿Cómo nos ayuda esta comprensión a sobrellevar las injusticias del mundo? Límites y reglas. La fe y la oración juegan un papel clave en la manifestación del poder de Dios. Dios pondrá fin al sufrimiento y traerá una restauración completa. Las reglas del conflicto garantizan que Dios actúe de manera justa y amorosa. La oración y la fe son herramientas esenciales para que su poder actúe en nuestra vida. Dios nos invita a confiar en que aunque ahora vemos dolor y tribulación, su justicia prevalecerá y su amor triunfará. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe y oración para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida? ¿De qué manera podemos vivir con la esperanza de la restauración final? La lección de esta semana nos ha mostrado que el conflicto cósmico se rige por reglas establecidas por Dios, asegurando justicia y libre albedrío. A pesar de la oposición de Satanás, la victoria de Cristo es segura y final. Dios permite la libertad, pero ha establecido límites al mal. Satanás es el usurpador temporal de este mundo, pero su destino está sellado. La oración y la fe nos conectan con el poder de Dios en esta batalla. Estos son los puntos más importantes de esta lección. Confiemos en que Dios tiene el control y que su plan de salvación se cumplirá perfectamente. Recordemos la promesa de 1 de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gracias por acompañarnos en este repaso. Si este estudio ha sido de bendición para ti, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.